Estábamos viendo qué pasa con este límite de seno de x entre x cuando x tiende a cero, que decíamos es una indeterminación. Cuando x se aproxima a cero, pues me quedaría división entre cero, pero seno de x, pues también su límite cuando x tiende a cero es cero. Entonces, lo primero que habíamos hecho fue revisar dentro del círculo unitario, es decir, el de radio 1, que si tú pones un ángulo θ aquí, pues ya sabíamos que esta línea roja, su longitud con todo y signo representa el seno del ángulo. La parte de aquí abajo, la horizontal, es el coseno. Pero pues vimos que... permítame. Ya, disculpen. Entonces habíamos visto que este segmento, pues su longitud es la tangente del ángulo. Entonces aquí tenemos a las tres funciones trigonométricas, digamos que principales: seno, coseno y tangente. Eso lo hicimos por medio de una semejanza de triángulos. Otra cosa que revisamos aquí fue que para este ángulo de θ, si queremos medir cuál es el área de este sector, pues nos quedó que es θ sobre 2, siempre y cuando θ esté medido en radianes. Aquí lo hicimos por medio de una regla de 3. Si pues quieres esto con θ medido en grados, cambiaría completamente esta operación, porque pues aquí pondríamos que el ángulo corresponde a 360 grados. Entonces conviene mucho más pues ver esto en radianes. Es más sencillo medir esta área. Y otra cosa importante es que estamos utilizando que el radio es 1, ¿no? Si el radio fuera cualquier otro número positivo, pues aquí habría un factor de r cuadrado cuando calculamos el área. Entonces estas dos cosas las usamos para verificar que cuando x está entre 0 y pi medios, seno de x entre x quedaba entre coseno de x y 1 entre coseno de x, que es la secante. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, en ese momento solamente escribimos, digamos que el límite lateral cuando x tiende a 0 por la derecha, porque estábamos considerando x positiva. Entonces, lo que nos faltaba ver y que vamos a revisar a continuación, pues es qué pasaría si x es negativa. En ese caso la dibujaría aquí abajo. Vamos a poner que x está entre menos pi medios y 0, en el intervalo abierto. Entonces el ángulo de x estaría representado aquí. Y es muy importante pues considerar los signos. Entonces x para empezar es negativo. Ahora pues voy a intentar poner algo similar a lo de arriba. Tengo nuevamente tres áreas que comparar, la de dos triángulos y la del sector circular. Entonces, igual que en el caso de x positiva, yo tengo que el área del triángulo ABE tiene que ser menor o igual. Bueno, de hecho va a ser menor estricta, pero pues lo del estricto pues no me interesa mucho porque voy a calcular límites. A el área del sector circular ABD. Y esto a su vez va a ser menor o igual que el área del triángulo más grande, que es ACD. Entonces, pues lo que sigue es calcular estas áreas. Para calcularlas, pues tengo nuevamente que esta longitud de aquí
es el coseno. En este caso, pues aunque x sea negativo, en este cuadrante, pues el coseno sigue siendo positivo. El seno de x que está aquí, pues ese ya es negativo, igual que la tangente. Y bueno, ya es todo. Entonces, el área del triángulo ABE, pues la calculo nuevamente como base por altura sobre 2. Pero pues aquí tendríamos base coseno por la altura, que tendría que ponerle menos seno para considerar pues esta longitud positiva, ¿no? Porque seno de x es negativo en este cuadrante. Entonces la altura, para considerarla positiva, pues tengo que ponerle menos seno de x. Y bueno, eso dividido entre 2. Ahora, el área del sector circular, pues cuando el ángulo lo tomo positivo, yo sé que es teta sobre 2. O sea, la medida de este ángulo dividida a la mitad. En este caso, pues la x es negativa. Entonces, nuevamente, pues, tendría que ponerle valor absoluto o cambiarle el signo para ya considerar, pues, esta medida tal cual positiva, que es la que voy a dividir entre 2. Entonces, aquí el área del sector circular la voy a poner como menos x sobre 2. Y el área del triángulo más grande, pues, esta longitud de AD es 1, la base, que es un radio. La altura, pues, nuevamente sería cambiándole el signo ahora a la tangente, que tangente de x es negativa en este cuadrante, dividido entre 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, pues, es quitar el 2 y multiplicar por menos 1. O sea, vamos a multiplicar todo por menos 2. Y esto nos va a quedar como coseno de x por seno de x en la primera parte. Como estoy multiplicando por un número negativo, pues esto se va a invertir, te va a quedar mayor o igual que x. Y esto a su vez mayor o igual que tangente. Que tangente, pues es seno entre coseno. Entonces, igual que en el caso positivo, esta función de tangente la estoy cambiando por el cociente de seno entre coseno. Ya lo que seguiría, pues, es dividir entre seno. O sea, voy a multiplicar por 1 sobre seno de x. Y hay que recordar que seno de x es negativo. Entonces, como voy a dividir entre seno, pues otra vez se va a invertir la desigualdad. Y lo que nos va a quedar es coseno de x menor o igual que x entre seno de x. Y esto menor o igual que 1 entre coseno. Hasta aquí, pues espero que no nos hayamos perdido con cuál es positivo, cuál es negativo. Podemos retomar esto de los signos simplemente viendo que coseno de x en este cuadrante pues era positivo. Bueno, es positivo. Entonces hasta aquí pues tengo desigualdad entre términos positivos. Ya por último, para que me quede seno de x entre x, pues tomo los recíprocos. Y como todos estos son positivos, o sea, tienen el mismo signo, al invertir, pues nuevamente se invierte la desigualdad. Y llego a esto. Si comparo con lo que tengo arriba, pues arriba decía 1 entre coseno, mayor o igual que seno de x entre x, y coseno es el más pequeño, pues aquí queda la misma desigualdad. Entonces lo que tendríamos es que esta desigualdad, pues en realidad se cumple para toda x, vamos a poner aquí, en el intervalo menos pi medios, coma 0, unión 0, pi medios. Y ya para concluir, pues puedo retomar esto que habíamos puesto.
Nada más que ahora sería ya no como límite lateral, sino el límite por ambos lados. Entonces, tengo que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1. Y entonces si me fijo en el límite de 1 entre coseno, pues también va a ser 1. Entonces tengo a la función seno de x entre x encerrada entre dos funciones cuyo límite es 1 cuando x tiende a 0. Y por el teorema de compresión podemos concluir que el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 también es 1. Entonces de aquí pues solamente nos faltaba revisar qué pasaba en el caso negativo, pero pues tomando en cuenta estos signos de x, seno de x y tangente de x, llegamos en realidad a la misma desigualdad. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? ¿Puede bajarle tantito, profe, por favor? Gracias. Bueno, este límite pues es de los más importantes con respecto a funciones trigonométricas. El hecho de que límite cuando x tiende a 0 de este cociente sea 1, pues como lo podemos interpretar es que la función seno de x y x, cuando x es cercano a 0, son muy similares. O sea que si tú calculas seno de x y lo comparas con el valor exacto de x, nuevamente esto pues, en radianes, estos dos valores pues se van a parecer mucho. Y eso pues tiene sentido con respecto a lo que pasa aquí en el círculo trigonométrico. O sea, si tú te fijas nuevamente en el círculo unitario, cuando x se aproxima a 0, o sea que tienes un ángulo muy pequeño aquí, pues la medida de esta x es lo mismo en radianes que la medida de este segmento. O sea, siempre cualquier ángulo que tú tomes en radianes, el número, la medida de esto, pues va a coincidir con la longitud de este arco. Entonces, cuando x no es tan cercano a 0, pues si tú comparas la medida de este arco con el seno, que sería la vertical que sale de aquí, pues estos no serían tan parecidos. Pero justo cuando x se va aproximando a 0, pues este arco, como ya no, digamos, se aleja tanto de la vertical, si lo comparas con el seno que estaría por acá, pues justo estos dos ya cada vez se van pareciendo más. Y entonces de ahí es de donde pues sale este hecho de que seno de x entre x
su límite cuando x tiende a cero, o sea, cuando estamos cerca de aquí del eje horizontal, pues va a ser 1. La demostración que hicimos pues fue usando el teorema de compresión. Profe, ya vi una duda que tengo de la demostración. Arriba donde tenemos ahí el cero en verde, que es, o sea, coseno de x es mayor a cero, ¿eso es nada más porque es una distancia y por eso tiene que ser mayor a cero? No, aquí coseno de x es mayor a cero porque estamos tomando x entre menos pi medios y cero, o sea, en el cuarto cuadrante. Y entonces Ajá. aquí coseno de x, pues como es la primera coordenada, digamos, de este punto, pues en todo este cuadrante el coseno es positivo. Y el Ah, que es ok. negativo es seno, porque es la segunda coordenada de este punto. Ujú. Ah, ok. Va, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan de aquí? No, todo cool. El uno entre seno de x sí es positivo. ¿Uno entre seno? Ajá, ve que multiplicamos por uno entre seno de x. No, uno entre seno es negativo, porque seno de x es negativo. Y justo por el hecho de que este número es menor que cero, nuevamente por el cuadrante en el que estamos, que seno es negativo, al multiplicar por un número negativo o al dividir, como quieras verlo, por eso se invirtió esta desigualdad. Oh, ya, De, creo que ya. de este renglón al de abajo la invertimos por el hecho de que seno de x es negativo. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra duda que tengan de aquí? Bueno, vamos a ver, antes de continuar con cosas de límites de funciones y un tema relacionado, pues vamos a ver dos ejemplos de sucesiones. Estas preguntas pues son, digamos que similares a las que aparecen en los últimos ejercicios de su guía para el examen de sucesiones. Entonces, de esos últimos cuatro ejercicios hay dos que tienen que ver con raíces cuadradas y bueno, esos se parecen mucho a cosas que nosotros hicimos en alguna clase. La idea sería que lo intentaran hacer de manera similar. Y hay otros donde aparecen cosas como de este tipo. Entonces, pues vamos a ver aquí este par de ejemplos de sucesiones. Entonces, aquí estoy empezando con un número positivo que no sé cuál es el primer término de la sucesión. Y luego se está definiendo recursivamente los siguientes términos de esta forma, ¿no? Sustituyes a 1, haces esta operación y pues ves qué es lo que te queda. Para calcular a 2. Luego ya que tienes a 2, pues vuelves a sustituir aquí con el -1 más un medio y así continúas. Entonces, en principio, pues no sabemos quién es A1, puede ser cualquier número positivo, pero hay que ir aplicando esta fórmula recursivamente para ir obteniendo los siguientes términos. Entonces, me pregunta si la sucesión converge. Si sí, tengo que calcular el límite. Bueno, nada más para darme una idea, voy a sustituir aquí en la fórmula a ver qué pasa.
sea, si yo quiero calcular a 2, o sea, esto es el primer término menos 1 más 1 entre 1. O sea, me va a quedar que A2 es igual a A1. Pero para calcular A3, aquí la fórmula me dice que tengo que sustituir A2 menos 1 más 1 medio. Significa que A3 pues es A2 menos 1 medio. Y ya si continúo, pues A4 va a ser, digo, hay aquí, está bien, sí. Es menos 1 más 1/3. Entonces estoy sustituyendo n igual a 3. A4 me va a quedar como el término anterior, ahora menos 2/3. Y bueno, A5 tendría que ser A4 menos 3/4 y así continuaría, si voy sustituyendo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo notar que la sucesión, pues de A1 a A2 no cambia, pero después A3 tiene que ser más pequeño que A2. A4 igual es menor que A3. O sea, esta sucesión desde el principio puedo notar que es decreciente. Y bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Converge o diverge? ¿Qué dice su intuición? Bueno, alguien escribió que diverge. ¿Los demás? Insisto en que la intuición es importante aquí en matemáticas en general, porque te dice, pues muchas veces cuando no tienes la respuesta de si sí pasa o no pasa, pues por algún lado tienes que intentar. Entonces los demás no dicen nada. Es que, por ejemplo, 1/n converge, ¿no? Pero no sé. Yo también siento que creo que Yo también pienso, yo pienso que converge. Bueno, pues vamos a ver. Viendo estos números de aquí, pues el hecho de que 1 entre n converja tal vez no me ayude mucho porque lo que está pasando es que le estoy restando siempre algo. O sea, si yo lo imagino esto en la recta, tendría como que el A1, bueno, el A2 se queda aquí, pero luego me estoy recorriendo un medio a la izquierda, luego le resto 2/3 y cada vez le estoy restando algo más cercano a 1. Entonces, al final, ya cuando tome n cada vez más grande, justo este 1 entre n, como que ya no va a contar mucho, es como si casi le restara 1. Y si yo le voy restando siempre 1 o algo muy cercano, pues en realidad, ¿qué va a pasar con esta sucesión? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Hacia cero? No. ¿Hacia dónde se va esta sucesión si le voy restando algo muy cercano a 1 siempre? A N. A uno, ¿no? A uno. Mm, no, n-1. no sé si estén viendo un dibujo distinto al que yo puse o qué esté pasando, pero no, A infinito. a menos infinito.
pues esta sucesión va a diverger a menos infinito porque yo no estoy fijándome en las distancias, o sea, la distancia de un término al siguiente, esa no es la sucesión. La sucesión son los resultados a1, a2, a3. Entonces, si siempre le voy restando 1, para empezar, bueno, decía que, bueno, no 1, sino algo muy cercano, cada vez esto se va aproximando más a 1. Para empezar, lo que decía es que, pues, esta sucesión va a ser decreciente, pero el hecho de restarle casi 1 todo el tiempo, pues no sé, si tú empiezas con un número cualquiera, 10, y le vas restando siempre 1, pues eso no va a converger. Eso se va a ir a menos infinito. Entonces, esta sucesión, pues en realidad, así como está construida, digamos que el límite cuando n tiende a infinito de a n va a ser menos infinito, o sea, va a diverger a menos infinito esta sucesión. Sí, para que convergiera a 0 o a 1, pues no sé, donde esté el 0 o donde esté el 1, ahí se tendría que ir como juntando la sucesión, o sea, todos los términos aproximarse a este término 0, pero eso no va a ocurrir porque si tú tienes un término cercano a 0, el siguiente, pues como le tienes que restar casi 1, pues ya se va a ir del otro lado y cada vez te vas a ir alejando. Entonces, bueno, aquí la sucesión va a diverger. ¿Cómo lo pruebo? Pues vamos a hacerlo por contradicción y de hecho mi prueba va a ser muy rápida. Entonces, yo digo que esta sucesión diverge, esa es la afirmación. Y la ventaja de este tipo de demostración que vamos a hacer, pues es que no necesita ni siquiera que yo revise el comportamiento de la sucesión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer por contradicción, entonces supongo que la sucesión converge. Y voy a ver qué pasa con eso. Entonces, como la sucesión ya estoy suponiendo que converge, le voy a llamar L a su límite, que en principio no sé qué número sea, pero estoy suponiendo que sí existe. Ahora, yo sé que me están definiendo a n más 1 siempre de esta manera, o sea, para cada n en los naturales. Entonces, para todo n en los naturales, lo que se cumple es que a n más 1 es igual a n menos 1 más 1 entre n. Entonces, puedo pensar que son como dos sucesiones distintas. O sea, una es la sucesión a n más 1 y otra es todo esto. Lo que voy a hacer es tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ambos lados de la igualdad yo los puedo ver como términos de una sucesión. Que bueno, en realidad digamos que es la misma sucesión porque por eso está el signo de igual, pero a ver, vamos a ponerle aquí. Límite cuando n tiende a infinito de a n menos 1 más 1 entre n. Entonces, del lado derecho, pues como son sumas y restas, yo puedo calcular el límite de cada término, o sea, de cada sucesión por separado. Límite de a n, estoy suponiendo que es L mayúscula. Límite de la constante menos 1, pues se queda así. Y el de la sucesión 1 entre n ya sé que es 0. Entonces, cuando calculo el límite del lado derecho,
pues eso tiene que ser L-1 por propiedades de los límites de sucesiones, ¿no? Que puedo abrir sumas y restas. Y ahora para lo que está del lado izquierdo, pues esta es casi la sucesión AN, solo que estoy empezando en el A2. Este tipo de sucesión es lo que en algún momento llamamos cola de la sucesión. Entonces, por el hecho de ser una cola o una subsucesión, su límite tiene que ser igual al mismo L. Entonces, esto es porque la sucesión AN+1 es cola o subsucesión, cualquiera de las dos. Porque las que definimos como colas, que son los términos de la sucesión a partir de cierto índice, que en este caso sería a partir del segundo, pues son caso particular de las subsucesiones. Entonces puedes usar cualquiera de los dos términos para decir que esto, bueno, es cola o subsucesión de la sucesión original. Y nosotros sabemos que pues, si la sucesión completa converge, cualquier subsucesión también tiene que converger y debe ser al mismo límite. Entonces, de aquí lo que tendríamos, por un lado este límite es L, y del otro lado nos quedó que es L-1. Entonces, L es igual a L-1, o si restas L, 0 igual a -1. Entonces, esta contradicción a la que llegamos viene de suponer que la sucesión sí converge. Entonces, a partir de eso, yo ya puedo concluir que la sucesión diverge. E insisto, esto pues se puede hacer, bueno, lo pueden hacer desde el principio. Si yo supongo que converge y tengo una sucesión así definida recursivamente, pues siempre puedo, a menos que tenga problemas con dividir entre cero, cosas así, que aquí no es el caso, pues sacar desde el principio el límite de ambos lados y ver si tiene sentido a lo que llegue. Si sí tiene sentido la ecuación, pues la puedo resolver para encontrar cuáles son los candidatos a límites. Y bueno, ya hacer más cosas para concluir que la sucesión sí converge, pero por ahora, el hecho de que haya llegado una contradicción a partir de suponer que sí converge, pues ya me dice directamente que la sucesión tiene que diverger. Y ahorita vemos el siguiente ejemplo donde va a ser algo distinto, pero de aquí tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el siguiente. Tengo una definición. Nuevamente, A1 no sé quién sea, solamente me dicen que es mayor que 1. Y tengo definida recursivamente la sucesión. Cada n+1 en términos del anterior. Entonces, de aquí, bueno, pensando en lo que sucedió en el ejemplo pasado, si yo supongo que converge, pues podría nuevamente tomar el límite cuando n tiende a infinito de ambos lados de la igualdad, a ver qué sucede.
Si eso me lleva a una contradicción, pues ya digo que diverge. Sería similar al caso anterior. Entonces, aquí, si yo tomo límite cuando n tiende a infinito, me quedaría 4 menos 4 entre L, siempre y cuando L sea distinto de 0. Si fuera 0, pues no puedo hacer, bueno, calcular este límite. Del lado izquierdo, pues como nuevamente tengo la cola de la sucesión o una subsucesión, pues esto tendría que ser L, con el mismo argumento de que AN más 1 es subsucesión de AN. Y entonces debe tener el mismo límite. Entonces, si L fuera distinto de 0, llegaría a la ecuación de L igual a 4 menos 4 sobre L. Y de aquí, pues voy a intentar resolver la ecuación. Me quedaría que multiplicando por L todo, L cuadrada igual a 4L menos 4. Entonces, L cuadrada menos 4L más 4 es igual a 0. ¿Y cuáles son las soluciones de esta ecuación? 2 y 2. Ajá, entonces la única solución de esta ecuación es el 2. Entonces aquí no llegué a ninguna contradicción. Lo único que puedo decir es que el límite en caso de existir tendría que ser el 2. Y otra cosa que no puedo hacer es solamente poner esto y decir sí converge y converge a 2. Porque para poner esta ecuación, yo lo que hubiera escrito sería supongamos que A n converge. Entonces, a partir de que ya supongo que converge, podría calcular estos límites en términos de L y llegar a que L es 2. Pero si yo todavía no he probado que converge, no puedo concluir que el límite es 2. Entonces tengo que probar que converge antes de hacer esto. ¿Cómo puedo ver que converge? Pues, por ejemplo, intentar demostrar que esta sucesión está acotada. Y en caso de ser monótona, pues ya una sucesión monótona y acotada siempre converge. Y ya podría pues, escribir esto de abajo para concluir que pues tiene que converger a 2. Entonces vamos a ver si la sucesión está acotada, cuáles serían posibles cotas. Pues yo sé que A1 es mayor que 1. Voy a poner aquí. Y entonces voy a ver qué pasa con A2 haciendo estas operaciones. Como aquí aparece el AN dividiendo, pues tendría que poner 1 entre A1. Si tomo recíproco, pues esto es menor que 1. Y como A1 es positivo, pues tendría esta desigualdad. Que 1 entre A1 está entre 0 y 1. Ahora, para ir llegando a toda esta expresión, pues falta multiplicar por menos 4. Entonces me quedaría que menos 4 entre A1 es mayor que menos 4. Y de aquí, pues sumando el 4, tendría que el término A2 está entre 4 y 0.
De hecho, aquí déjenme ver si no tenía que ponerle otro número en lugar del 1. Sí, aquí lo correcto para este ejercicio era ponerle A1 mayor que 2. ¿Cuál es el problema con A1 mayor que 1? Pues aquí estoy llegando a que el siguiente término, o sea, el A2, está entre 0 y 4. O sea, tengo una cota para el segundo término. Pero que A2 sea mayor que 0 ya no me dice tanto, porque cuando si A2 está muy cercano a 0, cuando yo divida 4 entre algo muy cercano a 0, pues este número puede crecer bastante. Entonces obtendría 4 menos algo pues tan grande como sea posible. Y eso ya no va a permitir que la sucesión, digamos, esté acotada si siempre puedo dividir entre términos cercanos a 0. Entonces, bueno, aquí en el ejercicio correcto era ponerle A1 mayor que 2. Entonces vamos a cambiarle para continuar con esto. Si A1 ahora es mayor que 2, cuando tomo recíprocos me quedaría así. Luego lo que hice fue multiplicar por menos 4 para obtener esto de aquí. Entonces ahí esto me quedaría como menos 2. Y al sumar 4, esta sería la desigualdad. Entonces estoy obteniendo que el segundo término ya está entre 2 y 4. En particular, como el segundo es mayor que 2, pues eso ya va a garantizar, haciendo las mismas operaciones, que el siguiente otra vez va a estar entre 4 y 2. Entonces, pues mi afirmación aquí, para ver que está acotada, vamos a ponerle por demostrar que AN está acotada. Viendo lo que me quedó en el segundo término, pues lo que voy a demostrar es que para toda n a partir del 2, los términos de la sucesión quedan entre 2 y 4. ¿Por qué a partir del 2? Pues el primer término solamente sé que es mayor que 2, pero pues no tengo idea de si es menor que 4 o no. Podría ser esto más grande. Pero si a partir de cierto término tú pruebas que la sucesión sí está acotada, pues los primeros no importan, porque si ya toda la sucesión, salvo un término, está entre 2 y 4, pues aunque el A1 quede muy lejos, la sucesión sigue estando acotada. Aquí tendrías una cota superior. Y cota inferior, pues sigue siendo el 2. Entonces, esto es lo que vamos a probar. ¿Cómo lo voy a probar? Pues por inducción. Entonces, mi base sería para n igual a 2, que es lo que ya vimos aquí. Entonces, a partir de que A1 es mayor que 2, ya pude probar que A2 sí está entre 2 y 4. Y ahora pues voy a suponer que AN está entre 2 y 4 para probar que AN más 1 también. Entonces ese sería mi paso inductivo. Supongamos que, bueno, vamos a ponerle CAN mayor o igual que 2. Y supongamos que AN sí está entre 2 y 4. Entonces lo que quiero probar es que AN más 1 también. Pero pues, ¿qué es lo que haría
nuevamente a partir de estas desigualdades con AN, ir haciendo las operaciones para llegar a N más 1. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues que me quede AN dividiendo. Entonces, yo estoy suponiendo que AN es mayor que 2, menor que 4. Ahora los recíprocos, pues como son todos positivos, me quedaría que 1/2 es mayor que 1 entre AN y esto es mayor que 1/4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues multiplicar por el menos 4. Entonces ahí obtendría que menos 2 es menor que menos 4 entre AN, menor que menos 1. Y si sumo 4, pues de hecho estoy llegando a que AN más 1 está entre 2 y 3. Entonces sí va a estar entre 2 y 4. Porque 3 es menor que 4. Entonces, con esto ya terminaría mi prueba de que la sucesión está acotada porque para toda n mayor o igual que 2, los términos de la sucesión están entre 2 y 4. Entonces, para ver que converge, pues ahora me gustaría que la sucesión fuera monótona, ya sea creciente o decreciente. Hasta aquí de la parte de que esté acotada la sucesión, ¿hay alguna duda? Profe, a mí no me quedó claro de dónde sacamos que AN debe de estar entre 2 y 4. Pues porque primero hice las operaciones para ver dónde quedaba 2 y fue el intervalo donde quedó, entre 2 y 4. Y eso fue lo que sugirió que pues, todos los demás términos también tienen que estar ahí. Porque para llegar a que A2 está entre 2 y 4, solamente me bastó usar que A1 era mayor que 2. Entonces, como el A2 también va a ser mayor que 2, si aquí en lugar de A1 pongo A2, voy a llegar a que A3 sigue siendo mayor que 2 y menor que 4. Ah, vale, gracias. Nada más que eso pues no sería como un argumento tan formal de decir, pues aquí le pones el A2 y ya llegas al que sigue. Entonces cuando es así como el proceso que se repite, pues más bien la demostración la hacemos por inducción. Ya para poner el caso general. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí de la parte de que la sucesión sí está acotada? Bueno, vamos a intentar revisar si la sucesión es creciente o es decreciente. Para empezar aquí, bueno, el A2, las cotas que obtuve fueron 4 y 2. El siguiente, el A3, o bueno, si AN está entre 2 y 4, pues aquí a lo que llegué en principio es que el siguiente ahora va a estar entre 2 y 3. Entonces, eso me sugeriría que si aquí la cota original era 4 y luego se convirtió en 3, que posiblemente la sucesión va a decrecer. ¿Qué otra cosa me sugiere que la sucesión podría ser decreciente? Pues el hecho de que si el límite existe, tenía que ser 2. Entonces, si yo ya vi que la sucesión está entre 4 y 2,
como que no tendría mucho sentido que fuera creciente si el límite va a ser 2, o sea, la cota inferior que obtuve. Entonces, la pregunta aquí sería, si AN es decreciente. Y bueno, igual que como lo hicimos en el ejemplo pasado, déjenme regresar un momento. Aunque mi intuición me dijera converge a 0, converge a 1, o ni siquiera le hiciera caso a mi intuición e ignorara todo esto, el hecho simplemente de suponer que el límite existía me llevó a una contradicción. Entonces, acá abajo también, aunque yo no me dé cuenta de esos hechos de que si la sucesión tiene que converger a 2, entonces pues no podría ser creciente, o que si la cota aquí era 4 y ahora es 3, aunque yo no me dé cuenta de esas cosas, digamos que mi intuición funciona distinto y me dice que la sucesión es creciente. Entonces yo diría, bueno, quiero probar que AN es menor que AN más 1. En este caso lo que puedo hacer es ir poniendo equivalencias. O sea, si AN es menor que AN más 1, o menor o igual, pues puedo sustituir quién es AN más 1. AN lo voy a dejar así como está. AN más 1 está definido como 4 menos 4 entre AN. Entonces, hasta aquí es un sí, solo sí, porque nada más estoy sustituyendo quién es AN más 1. Y voy a pues, intentar seguir con equivalencias hasta llegar a algo que sea verdadero o falso. Me gustaría quitar este denominador. Bueno, yo ya probé que AN está entre 2 y 4 a partir de el 2. Y también sé que A1 es mayor que 2. O sea, AN siempre es positivo. Entonces, como AN siempre es positivo, pues puedo multiplicar la desigualdad por AN y la desigualdad se va a preservar. Ahora, como tengo un cuadrado por ahí, pues voy a intentar resolver la desigualdad. Voy a pasar todo del lado izquierdo. Insisto, todo esto lo puedo hacer aunque no sepa todavía si la sucesión es creciente o decreciente. Entonces me quedaría esta desigualdad. Y bueno, este polinomio pues lo puedo factorizar. Como AN menos 2 al cuadrado. Y aquí me puedo dar cuenta de que como es un binomio al cuadrado, pues en realidad lo correcto sería poner esta desigualdad al revés. Y entonces en todas las desigualdades que yo escribí, las puedo invertir. Siguen siendo sí, solo sí. Entonces tendría que AN es mayor o igual que AN más 1, sí, solo sí, pasa esto. Pero la última desigualdad, esa sí sé que es verdadera. Entonces, como AN menos 2 al cuadrado, pues sí es mayor o igual a 0. De hecho, para cualquier número real que tú pongas aquí, en particular para los términos de la sucesión, y todas estas son equivalencias, pues con eso ya podemos concluir que la sucesión sí es decreciente, o sea que AN es mayor o igual que AN más 1. Entonces, a partir de que la sucesión sí es decreciente y aparte ya vi que está acotada,
Mi conclusión es que la sucesión converge. Entonces, para ver que una sucesión está acotada, pues puedes partir así de la información que sabes del primer elemento y eso, pues hacer las operaciones para llegar al segundo elemento si está definida recursivamente y ya te va a sugerir cotas para la sucesión. De hecho, como es decreciente, pues lo único importante aquí era ver que estaba acotada inferiormente. Y ya para calcular el límite, hasta aquí ya probé que la sucesión sí converge. Ya le puedo llamar L, el límite de la sucesión a N, y hacer el procedimiento de antes, o sea, el que está aquí abajo. O sea, podemos poner igual que en el ejemplo anterior, que como para toda n los naturales, an más 1 es igual a 4 menos 4 sobre an. Tomando límite, cuando n tiende a infinito, pues tendríamos la ecuación de abajo, que ya nos llevó a que L es igual a 2. Aquí le habíamos puesto si L es distinto de 0. Bueno, ya le puedo quitar el sí y ponerle porque L es distinto de 0. ¿Por qué L es distinto de 0? Pues yo había visto que la sucesión estaba acotada a partir del segundo término entre 2 y 4. Y entonces el límite pues tiene que estar entre 2 y 4. Ese es un teorema que habíamos probado. Que cuando tomas el límite, pues se preservan las desigualdades, solamente cambiándolo aquí a menor o igual. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Puede bajar de nada más tantito, profe? Ahí está bien, gracias. ¿No hay más preguntas? Entonces, pues es mucho más rápido en estos ejemplos cuando la sucesión diverge, pues solamente suponiendo que sí converge
sacando límite puedo llegar a alguna contradicción, pero en caso de que la sucesión sí converja, pues ya es un proceso más elaborado, porque antes de poder sacar este límite, o sea, de llamarle L al límite de la sucesión, pues tuve que mostrar estas dos cosas, de que la sucesión estaba acotada y aparte que era monótona. Profe, ¿por qué no salía que AN era mayor a AN más uno? ¿Cómo que por qué no salía? ¿Es Ajá, o aquí sea, la conclusión o? no, después de AN es decreciente, habíamos empezado con que AN era menor o igual a N más uno y luego lo Ajá. cambiamos a que era mayor o igual. Ah, sí, lo que les decía es que, pues las observaciones que había hecho me sugerían que era decreciente, pero si yo pues no supiera o me equivocara y dijera, para mí es creciente por alguna extraña razón, pues yo puedo empezar con menor o igual o mayor o igual, no importa cuál de los dos ponga al principio, e ir obteniendo desigualdades equivalentes, pero cuando llego a esta última desigualdad, que estaba así primero, pues como tengo un número real elevado al cuadrado, yo sé que en realidad esto tendría que ser mayor o igual, no menor o igual a cero. Entonces, Ah, por eso es que aquí volteo la desigualdad y entonces todas las que había escrito también las tengo que invertir para seguir teniendo equivalencias. ya, todas cambian. Ajá. Ok, gracias, profe. Sí, eso en general, pues es algo que se puede hacer con desigualdades, que si tú quieres probar alguna desigualdad y todavía no estás seguro de hacia dónde es el sentido correcto, pues puedes empezar con el sentido que tú quieras y llegar a algo verdadero o falso, y eso ya te dice pues cuál es el sentido correcto de la desigualdad. Entonces es una ventaja de que, aunque no tengamos ni idea de qué suceda, siempre podemos aplicar este procedimiento cuando sean equivalencias. Ah, ok, ok. Como un truco ahí. Sí, y ya si queremos escribirlo de otra forma, como para que no se vean estos sí solo sí, pues ya escrito lo podría empezar con diciendo como a n menos 2 al cuadrado es mayor o igual a 0 por ser un cuadrado, entonces pasa esto de arriba y ya me voy regresando hasta llegar a que a n sí es mayor o igual que a n más 1. Sería otra forma de escribirlo, solo con implicaciones, pero en sentido contrario. Ok, ok. Va. Ahí podríamos ponerle, o sea, dejarle los mayor igual así como los teníamos antes de cambiarlos y ponerle ahí que es como una contradicción y ya por eso es decreciente. No exactamente, porque si yo le dejo como estaba el mayor o igual, pues esto como tal no sería una contradicción porque sí está la posibilidad, bueno, tendría que decir que AN es mayor estricto que 2 para que esto sí sea positivo, pero si no utilizo que AN es mayor estricto que 2, pues estaría todavía la posibilidad de que esto fuera exactamente 0 y en ese caso no habría contradicción. Entonces, para no tener que escribir más eso de que AN es mayor que 2 y entonces esto sí es positivo y esa es la contradicción, pues creo que es más rápido voltear todos los signos y ya, pero sí se podría poner como contradicción siempre y cuando digas que esto es mayor que 0 en lugar de mayor o igual, usando que AN es mayor estricto que 2. Ok, gracias. ¿Lo puedes subir un poco, profe, por favor?
Ahí o más. Ahí está ahí. Creo que esa es la pregunta ganadora de hoy. Si le puede subir, le puede bajar. Sí. Es que no se ve todo. Sí, esa creo que es la principal ventaja de cuando las clases sean presenciales, que lo que está escrito aquí, pues en realidad sería medio pizarrón o un poco menos, entonces ya no sería necesario subirle y bajarle, sino que desde su asiento van a poder ver mucho más que esta parte. Profe, ¿qué es más cómodo para usted? O sea, al dar clase, estar escribiendo así en pizarrón o como ahorita en digital. Pues de escribir para mí es lo mismo. Sí, o sea, es bastante cómodo escribir aquí también en pizarrón, Ah, ok. pero para explicar, pues definitivamente el pizarrón ayuda más por lo que les comentaba de lo que alcanzan a ver. Pero el Z en el pizarrón. ¿Qué pasó? No hay control Z en el pizarrón. Ah, no, pero eso es lo de menos porque puedes, en lugar de copiar y pegar, solamente lo encierras y dices, todo esto va acá. Y bueno, aunque no te puedas regresar, pues lo de menos es borrarlo y ya. Una última duda, profe. El 3, por qué apareció ahí? En donde dice 2 es menor a 4. Bueno, 4 mayor Porque a le 3. sumamos 4 a todos los términos de la desigualdad. Ok. Entonces Ah, aquí ok, quedaría el 4 menos uno. ok, ok, ok. Y, y entonces, por qué al final pusimos 2 menor a, a ¿Por qué subíndice pusimos el N? 4? Sí, sí. Ah, porque es lo que decía que quería demostrar. O sea, a partir de que AN estaba entre 2 y 4, quería llegar a que AN más uno también. Ok, ok, ok. Va. Gracias. Sí, digamos que en realidad se probó pues algo más fuerte, que el AN más uno está entre 2 y 3, pero yo lo que quería probar pues era entre 2 y 4. Ok, gracias. ¿Algo más? No, de mi parte no. Bueno, Todo. entonces estos eran dos ejemplos de sucesiones que les quería presentar hoy. Vamos a regresar a la parte de los límites de funciones. Y más que eso, vamos a hablar un poco de funciones continuas, que pues tiene que ver con esto de los límites. O sea, básicamente la continuidad de una función en un punto la voy a definir en términos de límites. Vamos a poner una definición. Vamos a poner sean f, una función que va
nuevamente de un subconjunto de los reales en los reales, y a un elemento ahora del dominio. Entonces voy a decir que f es continua en A, o en ocasiones se escribe en X igual a A, si el límite cuando X tiende a A de f de X, pues coincide con el valor de la función, ¿no? Con f de A. Entonces, por ejemplo, pues en la prepa, casi todas las funciones que utilizaban eran funciones continuas, porque justo mientras no había indeterminación de dividir entre cero, cosas así, lo que hacían es simplemente para calcular un límite, era evaluar la función en el número. Eso lo podemos hacer pues siempre y cuando la función sea continua. Si no es continua, pues esto no es una igualdad. Entonces aquí esta definición incluye varias cosas. Para que una función sea continua en A, esta igualdad ya me está diciendo que el límite de la función sí existe. Si no, pues no podría poner una igualdad donde apareciera este número. La otra cosa que tiene que estar definida es f de A. Es decir, que A está en el dominio de la función. Por eso ahora esta A, pues sí la pongo en el conjunto A mayúscula, que es lo que representa el dominio de esta función f. Y bueno, ya la tercera, pues son que estos dos números que sí sé que existen, pues son iguales, ¿no? Entonces, la igualdad por sí sola, pues ya te dice estas tres cosas. La existencia del límite, que la función sí la puedes evaluar en A, y aparte, pues que son el mismo número. De ahí, pues tienen bueno, tienen cierta experiencia con funciones continuas la mayoría de ustedes desde la prepa, desde la secundaria, o no sé si desde la primaria, que luego por ahí seguramente han escuchado alguna frase de que una función es continua si puedes dibujar su gráfica sin levantar el lápiz del papel o algo por el estilo. Por ejemplo, si tú tienes algo así, pues dices que en este número A la función f no es continua, pues aquí porque el límite ni siquiera existe. El límite cuando x tiende a A de esta función no existe, y entonces por eso la función no podría ser continua. También está la posibilidad de que tengas algo así. Y entonces aquí la función tampoco es continua porque el límite sí existe, pero no coincide con el valor de la función. Entonces, por ejemplo, para este punto C, sí se cumplen las primeras dos cosas, que el límite exista, que la función esté definida en C, pero la igualdad no.
Bueno, ¿y ustedes creen que sea cierto eso de que la función es continua en un punto si la gráfica al menos cerca del punto A se puede dibujar así sin levantar el lápiz del papel? Sí, sí, no. O Sí, sea, ¿no? Porque por ejemplo, es como que ese es... dibujo, ajá, como ese dibujo, pues sí levantó el lápiz del papel virtual, pero como de que, como que lo continuó en ese mismo punto, solamente que un poquito más arriba. Pero como Ah, tal, sí sigue. pero aquí la función no es continua y acá tampoco, ¿no? O sea, puedo decir que f no es continua en A, ahí porque el límite no existe. Si el límite no existe porque pues, los límites laterales son distintos, entonces mientras el límite no exista, con eso ya puedo decir que la función pues, no puede ser continua. En el caso del punto C, pues el problema que tengo es que no sea la igualdad. O sea, aunque el límite cuando x tiende a C sí exista y es este valor L, y f de C también está definido, está aquí arriba, pues la función no es continua porque no son el mismo número. Y bueno, en ambos casos sí hubo como una separación en la gráfica, ¿no? Lo de levantar el lápiz virtual. Porque, entonces, mi pregunta es, ¿podría pasar que la función sea continua en un punto, aunque yo no trace la gráfica así como una sola línea, alrededor de ese punto? O siempre que la función sea continua en un, por ejemplo, si aquí pongo un b, aquí la función sí es continua porque el límite existe y coincide con el valor de la función, ¿no? Pero, pues en esa parte no estoy levantando el lápiz del papel. Podría pasar que la función sea continua, pero que la gráfica no se vea así como un solo trazo en algún punto. Quiero pensar que sí, pero no tengo una forma clara de cómo explicarlo. Que sí puede pasar, que se separe, Ajá, pero que siga siendo continua. sí, sí. O sea, que se separe de, ajá, que levantes un poco el lápiz y te vayas, ajá, te muevas un poco, pero sobre el mismo punto, aunque ya no en la misma función. La verdad no creo que me esté explicando muy bien, pero quiero pensar No, que sí se porque puede. Sí, sí, yo quiero tampoco pensar creo que que sí te se puede. estés explicando muy bien porque dices que aunque no sea en la misma función, pues tiene que ser la misma función porque sí, solamente estamos hablando de la f. Sí, sí. Pero quiero pensar que sí se puede, pero tal vez esté mal. Entonces, ¿qué? Los demás dicen que quién sabe por qué ahora ya nada se sabe. Pues vamos a ver un ejemplo de que sí se puede que la función sea continua en un punto y que la gráfica alrededor de este punto pues no se ve así como una sola línea. De hecho, el ejemplo ya hemos graficado esa función. ¿No se les ocurre cuál es? No quiero que sea continua en todos los puntos, sino en uno en específico.
La función de techo puede ser, ¿no? Pues piso o techo. Bueno, esta sería función piso, o sea que a cada número lo mande al mayor entero o menor o igual que el elemento. Pues esta no, porque justo en los enteros, donde están estos saltos, la función no es continua. Después hablaremos ya con calma de estos ejemplos, pero no, esta no es la que nos sirve. Vamos a graficarla. Bueno, espero que con esto que tracé ya sepan de qué función estamos hablando. Al menos algunos. La identidad. X o f de x. La identidad no, porque si no hubiera trazado la línea completa. Si esta función que ya se había visto en clases anteriores, nosotros la pusimos su gráfica la primera vez que hablamos de límites, ya después con Daniel probaron formalmente la existencia de un límite. Esta es f de x. Vamos a ponerle igual a x si x está en los racionales. 0 si x es irracional. ¿Dónde es continua esta función? En el 0. Ajá, o sea, nosotros habíamos mencionado y después probaron con Daniel que el límite cuando x tiende a 0 de esta función sí es 0, porque no importa que te acerques con irracionales o con racionales, como sea, pues llegas al 0. Entonces ya se probó que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Y eso coincide con la función evaluada en 0, porque como 0 es racional, aquí sería 0. Entonces se cumple la ecuación que el límite cuando x tiende a 0 es igual a la función evaluada en el punto. Entonces esta f es continua en 0. Y aquí pues no hay un solo segmento que yo pueda trazar sobre la gráfica, todos son puntos como aislados. Bueno, no aislados porque están bastante juntos, pero no hay segmentos. Están todos los puntos separados. Entonces sí puede haber continuidad en un punto, aunque yo separe muchas veces el lápiz del papel. Y bueno, ustedes podrán decir, solamente es continuidad en un solo punto, ¿no? No es demasiado. ¿Será posible que encuentre una función que sea continua en muchos más puntos y que de todas maneras todos los elementos estén así separados? Pues sí se puede, ¿no? Que es otra función que no recuerdo si vieron o no con Daniel, que es la que está definida como, vamos a ponerle 0 si x es irracional.
Y 1 entre Q, si X es igual a P entre Q, o sea que es un número racional. Pensando que P entre Q ya es fracción irreducible. Esta función la vieron con Daniel en algún momento. Según yo no. Creo que no. Bueno, como ya estamos en diciembre, es buen momento para verla. Ahorita van a ver por qué, ¿no? La voy a definir en 0,1 cerrado. Se podría definir en 0,1 abierto. Aquí le voy a poner 0 si X está en R menos Q. O sea, irracional. Unión 0 y 1. Esto solamente para que la gráfica salga mejor. Digo, a mí me va a quedar muy fea, pero ahorita la trazamos bien. Bueno, la vemos en otro lado bien hecha. Pero para darnos una idea, bueno, solamente quiero la parte positiva. Entonces por aquí vamos a poner el 0. Y el 1 aquí. Entonces, en todos los irracionales y también en los extremos del intervalo, la función vale 0. Quiere decir que por aquí abajo, pues voy a tener muchísimos puntos, ¿no? Todos los irracionales y también el 0. Entonces, hasta aquí, esta parte se parece a la función anterior. La función anterior que habíamos puesto, pues en los racionales valía X, entonces me quedaba pues una línea aquí a 45 grados a la identidad, pero nada más para los racionales. La diferencia con esta función, ¿cuál es? Pues por ejemplo, si yo tomo f de un medio, esa fracción ya es irreducible. Lo único que tengo que hacer es quedarme con el denominador aquí abajo y arriba ponerle 1. O sea, esto sería un medio. Quiere decir que en el un medio, que creo que está por aquí. Si es que... Sí. En el un medio la función vale un medio. Entonces este punto pues está sobre la gráfica. Luego, si me fijo en los tercios, f de un tercio va a ser igual a f de 2 tercios. Estas son fracciones irreducibles. Y la función tiene que valer un tercio. Entonces, el un tercio, que andaría como por acá, pues también lo estoy mandando, digamos que sobre la identidad. Entonces, otro punto que voy a tener sobre la gráfica es este de aquí. Este es el un tercio. Y el 2 tercios, pues va a quedar por acá su imagen. Ahora con los cuartos, pues ya no voy a tener tantos puntos. O sea, el f de un cuarto va a valer un cuarto, igual que f de 3 cuartos. 2 cuartos no, porque ese no es fracción irreducible. 2 cuartos sería un medio, que fue el que ya tracé aquí. Entonces, estos dos van a ir a un cuarto. Entonces, por ahí donde tenga un cuarto, sería aquí, y 3 cuartos van a ir a dar estos puntos. Ya nada más vamos a poner lo de los quintos. En el caso de los quintos, pues como 5 es número primo,
pues todos estos van a ser fracciones irreducibles desde 1 hasta 4/5. Y todos estos puntos van a ir a altura 1/5. Así es como estoy definiendo la función. Entonces la imagen de todos estos es 1/5. En particular el 1/5 que anda por acá. Creo que el 1/4 lo puse muy feo. Déjenme ponerlo en el lugar correcto. Ay. El 1/4 más bien, en lugar de estar aquí, estaría en esta parte. Y por aquí estaría el 4/5 y el 3/4. Entonces, este es el 1/5, pero también donde haya quedado... Vamos a quitar ahora sí estas líneas. No, más bien creo que el 1/4 sí estaba mal y el que estoy poniendo mal es el 1/5. Sí, estos dos van aquí. Por acá estarían estos dos puntos igual. Entonces aquí está el 1/5. Aquí está el 4/5. Y aparte tengo el 2/5. Es un punto por aquí. Y el 3/5. Entonces siempre que tengas un número primo aquí en el denominador vas a tener más puntos. Otra cosa importante es que todos los f de 1 entre n y f de n menos 1 entre n, estas son fracciones irreducibles y su resultado al evaluar en la función es 1 entre n. Entonces por aquí sobre esta línea vas a tener muchos puntos. Y de este lado también. Cuando el denominador es primo, todas las fracciones van a aparecer aquí. Bueno, el 1/2 no, pero... porque todas esas fracciones van a ser irreducibles. Cuando el denominador es un número compuesto, pues hay algunas fracciones que ya no son irreducibles, o sea que ya pusiste su equivalente. Pero más o menos la gráfica se va a ver así. Bueno, ¿qué forma tiene la gráfica? Como una nube. ¿Algo más? No hay otro nombre que le puedan dar. Como pirámide, triángulo. Como un árbol de Navidad. Sí, exactamente. O sea, esta gráfica no sé si me quedó muy fea, pero el nombre con el que se le conoce, pues es el árbol de Navidad. Yo no encontré la nube, pero así como ustedes no encontraron el árbol de Navidad. Entonces, por aquí arriba tengo muy pocos puntos, porque pues solamente es de los medios, pues es 1, de los tercios hay 2, de los cuartos, aunque había 3, pues uno ya no lo puse porque era el de hasta acá arriba, era la estrella. Y conforme, por ejemplo, tú tomas un primo muy grande, como ya decía que todos estos pues van a ser fracciones irreducibles, o sea, tienes que poner todos los puntos. Conforme te aproximas a altura 0, aquí cada vez hay más puntos. Bueno, ¿dónde creen que sea continua esta función? Seguro en el 1/2 no, porque si yo tomo f de 1/2 está acá arriba, vale 1/2. Para que el límite de la función cuando x tiende a 1/2 sea 1/2, necesitaría tener muchos puntos que se vayan aproximando aquí arriba. Y este en cambio pues está solo. Entonces en 1/2 la función va a ser discontinua. El límite pues no hay manera de que sea 1/2. En 1/3 y en 2/3 pues pasa lo mismo.
f de 1/3 y f de 2/3 es 1/3, es esta altura, pero pues la función no puede aproximarse ahí, no hay más puntos que vayan acercándose. Entonces sonaría que todos estos puntos que están ahora sí aislados porque no tienen nada alrededor, corresponderían a imágenes de puntos donde la función no es continua. ¿Dónde creen que sí sea continua la función? En los irracionales. Ajá. Lo que vamos a demostrar pues es que en todos los irracionales la función sí es continua. Y en ningún racional, salvo en el 0 y el 1 que los definía aparte para que el árbol no se viera raro, porque si el 1 lo mando al 1, como que ya, esto quién sabe qué sea. Entonces en todos los irracionales, salvo el 0 y el 1, la función va a ser discontinua. Es lo que vamos a intentar probar la próxima semana. Entonces sí, por eso les decía que está bien ver esta función ahora que ya es diciembre. Vamos a escribir eso de la continuidad que se va a demostrar más adelante. Entonces, f es continua en x igual a a, si solo si, pues este a es irracional, 0 o 1. Es decir, que va a ser discontinua en todos los racionales. Y sí, aunque se vean aquí los puntos como muy separados, cuando yo tome un irracional, pues voy a ver que pasa algo similar a lo de aquí arriba con el 0. O sea que todos los puntos alrededor del 0, sus imágenes, pues también son cercanas a f de 0. Entonces aquí abajo, pues lo que vamos a intentar demostrar es que si tú tomas un irracional cualquiera, hay un intervalo pequeño donde todas las imágenes sí están aquí muy cercanas a la imagen del irracional, que es el 0. Entonces, con esto de la continuidad, pues pueden pasar diversas cosas. Ya no son las gráficas como les decían antes, de que tienen que ser trazadas sin levantar el lápiz del papel. Aquí hay continuidad en muchísimos puntos y todos los elementos pues están separados. Se podría decir de que, o sea, llega un punto en que los puntitos están tan cerca unos de otros que a pesar de que están un poquito separados, sí, aunque están un poquito separados, sí hay continuidad, porque están pues, muy juntos. O sea, tan juntos pues que no se llega a ver la discontinuidad. Pues no se llega a ver la discontinuidad porque no hay discontinuidad. Sí, algo así. Están separados pero muy juntos. Creo que fue lo que decías. Sí, sí, o sea, conforme más te vayas acercando a los irracionales, pues se van a ir juntando más y más y más y más, hasta Bueno, es que que eso de sean... acercarse a los irracionales suena raro porque irracionales pues hay en todo el intervalo y son muchísimos. O sea, lo que nosotros probamos en algún momento ya hace varias semanas es que entre cualesquiera dos números reales que tú tomes hay un irracional. Y entonces, para este irracional que yo puse, pues entre este y el de la izquierda otra vez tiene que haber un irracional y adentro de esos dos otro. Entonces realmente eso de acercarse a los irracionales, pues siempre estás cerca de algún irracional. Bueno, sí, 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 sí. Como a la línea de abajo, pues.
Sí, Ajá. como se acercando a la línea de abajo, pues ya, se van a ir juntando tanto que ya va a haber continuidad. Ajá. Sí, aunque estos puntos estén a alturas distintas, casi todos, o sea, voy a encontrar un intervalo alrededor de cualquier irracional donde todos los puntos estén pues en una, digamos, franja cercana al cero, que todos estén aquí. Y los que estén más arriba ya quedan fuera de este intervalo. Es lo que voy a intentar hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan de aquí? No, ¿Del profe. árbol de Navidad? ¿No? Todo bien.